Hoy estamos comenzando con un ciclo de la Universidad Latinoamericana de las Periferias. En realidad es la primera actividad pública que hacemos desde la universidad, que es una iniciativa de los movimientos populares junto a la Iglesia Barrial, Villera, con el apoyo del Dicasterio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano y de una serie de actores de la vida de los trabajadores y de los humildes de nuestro país, que consideramos la necesidad de desarrollar procesos formativos que van de abajo hacia arriba. Queremos en esta cátedra abierta invitar a distintos referentes del sector social, sindical, empresario, eclesial, con la participación de nuestros compañeros, compañeras de las barriadas populares, a discutir algunos problemas que devela la pandemia del COVID, problemas que no están resueltos, las enseñanzas que nos dejan y la reconstrucción del país post-pandemia. Hace pocos días estuvimos compartiendo con muchos de los panelistas, con el compañero Martínez de la UOCRA, con el obispo Carrara, la presentación del Plan de Desarrollo Humano Integral, y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que está bastante cerca del corazón de esa propuesta, que es integración sociourbana de las villas y barrios populares. Tenemos hoy en la conversación a Fernanda Miño, que es la secretaria de Integración Sociourbana del Ministerio de Hábitat de la Nación, a Gerardo Martínez, que es el secretario general de la UOCRA, a Hugo Testa, exministro de Obras Públicas de Córdoba, y actualmente coordina un espacio federal de ministros de Obras Públicas, con el que nos va a explicar un poco más de qué se trata, y a Gustavo Carrara, vicario episcopal para las villas de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a comenzar esta conversación con la palabra de Fernanda Miño, que seguramente nos va a hablar desde Villa La Cava, si está ahí, que es donde está su casa, donde yo la conocí y donde aprendió mucho de lo que hoy está intentando plasmar como funcionaria pública. Bueno, ahí, como decía Juan, hoy en un rol completamente distinto a lo que veníamos haciendo hace un tiempo desde la construcción y la organización de nuestro barrio, La Cava. Creo que ahí los compañeros que están escuchando también van a saber entender que a veces las luchas individuales y de los propios dolores nacen las grandes luchas colectivas, y eso creo que soy una pequeña exponente de esa realidad. Aunque al principio uno no entiende mucho al vivir en un barrio como es La Cava, cuál es la misión que tiene uno dentro de esa realidad, y creo que te la va dando las personas que vas cruzándote en la vida, y es lo que me lleva también hoy a asumir tamaña responsabilidad, que es la Secretaría de Integración Sociourbana. Les cuento un poquito. Yo soy Fernanda Miño, soy la del medio de 9 hermanas, y con un trabajo que se fue dando a través del tiempo, no solamente por las necesidades propias de vivir en La Cava, en una familia numerosa, que después de hacer la primaria decidió, por rebeldía, irse a trabajar en una casa de familia como empleada doméstica. Otros, quizás en mi lugar, u otras en mi lugar, la rebeldía la demostraban de otra manera. En mi caso fue ir a ayudar a mi familia desde un trabajo muy difícil, de mucho sacrificio, de ser la primera que se levanta y la última que se va a dormir porque le toca hacer el servicio de la familia. No reniego de esa parte de mi vida, porque hace también quien soy hoy, pero sí eso me ayudó a ver el contraste de las realidades, de cuando entraba a la casa donde trabajaba y cuando volvía a mi barrio La Cava, con todas las necesidades que eso tenía, la falta de acceso a los servicios, y era la lamparita que se ve casi como una vela. Ahí el padre decía algo con respecto a la energía en el tema de su casa, y eso sigue pasando hasta el día de hoy. Pero bueno, teniendo ese contraste, creo que a uno se le van despertando esas preguntas y va como asumiendo
la responsabilidad de encontrar respuestas, y dentro de una poca formación educativa, y también teniendo el estigma de ser villero, en mi caso villera. Pero creo que todo eso también fue acompañado por una espiritualidad muy grande en mi caso. Cuando me convocan de la parroquia Nuestra Señora de la Cava a ser catequista, no entendía mucho, me daba pánico leer la lectura delante de mis pares y ser profe de catequesis o ser guía de catequesis. Y eso fue como el puntapié también para poder expresar un montón de cosas que tenía, y a la luz del Evangelio, en mi caso, encontrar que esa no era lo natural en ninguna persona. Creo que eso fue el principio de empezar a despertar a una necesidad de encontrar las respuestas, que por ahí empezar a encontrar que había una responsabilidad por vivir de una manera. Y siempre uno lo hace por ese dolor propio, como decía al principio, después se va armando a hacer una lucha más colectiva. Y creo que eso fue a partir de que después de esos años del trabajo doméstico, despertó en mi vida, no solamente el haber encontrado el compañero de mi vida, Juan Carlos, sino después también de querer formar una familia y ver en qué contexto uno lo hace. Creo que la espiritualidad fue marcando tanto eso, y tener unos pastores geniales, que no me voy a cansar de agradecerles gran parte de lo que hoy soy, que es el padre Aníbal Filippini y el padre Jorge García Cuerva, que me dieron esa identidad cristiana de un ser comunitario y no de individual, más allá de que eso te lleva, el dolor cotidiano y individual te lleva a pensar en un ser comunitario, pero sabiendo que eso no estaba bien y había que luchar por lo que no estaba, o lo que nos hicieron pensar muchas veces que es natural, que es la pobreza, que es la marginalidad y la estigmatización de ser villero, villera. Muy difícil contrastar eso con una familia que vino del interior, que vino de la provincia del Chaco, y asentó su vida en un terreno que era fiscal porque había posibilidades de trabajo, cosa que hoy no pasa. Hoy hay más, creo que una necesidad de volver a los lugares más abiertos por una cuestión primero sanitaria, por la realidad que vivimos de este COVID, y después por una necesidad que ya no da para más el hacinamiento en los barrios. Pero en ese entonces no era así, y las familias venían a Buenos Aires a buscar trabajo y prosperidad. Todo eso también fue llevando a los distintos embates de no solamente climáticos, en el caso de la Cava se inunda mucho, y tener después de un tiempo de haber formado la familia, de ver qué pasaba, no solamente con la propia que queríamos armar, sino en el entorno. Yo era como, en el pensamiento medio de una vecina de la Cava o de un barrio popular, era encontrarte con alguien, enamorarte, casarte, tener tu rancho, tener tu casa en un barrio, tener los hijos y ser feliz. Y eso sentía que lo iba formando de a poco, pero no era suficiente. Y esas necesidades empezaban a ir más allá, no solamente de las paredes, el tejido de alambre de la casa propia, sino que también rompiendo los propios, digo yo, y lo digo de un buen sentido, las propias paredes de la parroquia, porque a veces también cierta lógica de las parroquias va como también haciéndote para adentro y pensar solamente como en los elegidos, pero acá había una necesidad mucho más grande de que hacerse responsable y hacerse cargo. Y eso creo que fue lo que después, en todos los ámbitos que me tocó compartir, el debate de que las cosas no estaban bien en los barrios, lo fui llevando por todos lados. No solamente en mi barrio, y tomé conciencia que había otros barrios también, y empezamos a trabajar en los primeros programas para recolectar los barrios, las personas y los vecinos, las vecinas dentro del propio polígono, le dicen hoy, al propio terreno que era nuestro, y empezar a discutir esos derechos que se nos son arrebatados, vulnerados, invisibilizados. Eso fue acompañado por una gran necesidad de formarme. Primero secundario, cual no había hecho en su momento, y después un profesorado de catequesis para poder trabajar de eso que tanto sentía que me hacía bien, no solamente para pensarme que Dios tiene mucho que ver en todo el proceso que fui teniendo en mi vida, en la vida de familia, en la vida comunitaria. Y eso creo que fue llevándome no solamente por esto que decía, los embates climáticos, el destino, que se corta la luz, que se incendian las casas, que se inunda, que los pozos ciegos se saturan, que la gente va haciendo sus propias familias, como yo la hice. Hoy en el barrio de La Cava debe estar ya por una cuarta generación. La Cava tiene casi 60 años de antigüedad. Y en ese contraste de la pelea, de la lucha y del
del reconocimiento de derechos arrebatados, nos organizamos y empezamos a reclamar, no solamente porque también la delincuencia y los actos de violencia se fueron sucediendo, es lo natural, creo que la pobreza da terreno fértil, muchas veces la miseria, en que eso sea el resultado común. Y eso no es justificarlo, sino es entenderlos desde el lugar de militante, de cristiana. Y empezar a trabajar desde ese lugar. Abrimos el patio de nuestra casa, más allá que ya habíamos tenido nuestras primeras 2 hijas con mi marido, y empezar a abrir el patio de nuestra casa para formar un espacio que hoy se llama Embarriarte, que funciona hasta el día de hoy, como tener un espacio de contención para los chicos que iban dando vueltas en el barrio, no encontrando un lugar, porque había crecido tanto en densidad nuestro barrio que los patios se limitaron a ser las casitas de quienes ya formaban su propia familia, en una misma familia. Entonces, con esa inquietud de ser mucho más que un espacio, empezamos a trabajar por los derechos del barrio. Allá por el 2013 me conocí con muchos compañeros y compañeras que le doy gracias a Dios que todavía siguen acompañando esta lucha, y a esta mujer que le ha tocado decidirse muchas veces en seguir luchando o seguir teniendo la trinchera de su barrio. Creo que en mi caso le di la oportunidad de ir más allá. Creo que después de lo que fue la primera etapa del gobierno de Cristina, uno no fue entendiendo mucho. Yo hasta ese momento me sabía peronista, pero por una cuestión muy arraigada a mis padres. Pero después uno va conociendo y se va enamorando y va entendiendo que es por ahí, pero no caía que la primera presidencia de Néstor y la primera de Cristina empecé a entender que la política también tenía mucho que ver con esto y que no lo podía abordar solamente la parte social ni católica ni organizativa, sino que la política formaba una gran parte de eso. Y lo noté cuando se perdió en el 2015, aunque tenía mi gran admiración por la figura de Cristina, pero por ser mujer, por el valor y por hacerme pensar que las mujeres también podemos hablar y enfrentarnos a los poderosos con la política. Con una formación que se iba haciendo a través de los tiempos, siendo mamá y compartiendo mi parte de militante en Embarriarte, en el espacio que tenemos acá en mi casa, lo importante de nosotros era poder empezar a contagiar esa gana de trabajar y organizarse a otros vecinos y vecinas, y así empezar también desde la política a forzar ese debate donde fuera que sea. Y así sucedió. Creo que la política fue entrando en mi vida por una búsqueda más de organizativa y del debate por la integración de los barrios, y ahí se fue cruzando distinta gente. Creo que después del 2015 fue muy terrible, por no solamente saber que iba a venir tiempos difíciles y nos tocaba armarnos de paciencia y de empezar a armar instrumentos, los cuales nos eran en ese momento, que no sean esquivos a las personas militantes, a las mujeres de los barrios, que es la cantidad de barrios que hay en la Argentina, cuántas familias existen dentro de los barrios. Y creo que fue ahí donde se acerca también Juan a mi vida y me ofrece la posibilidad de empezar a hacer un relevamiento, cosa yo estaba muy enojada obviamente con el gobierno de Macri, pero me animé porque sabía que esos datos iban a volver, porque había compañeros y compañeras manipulándolo, trabajándolo y haciendo de ese trabajo el RENAVAP lo que hoy es el registro. Y de ahí creo que es medio historia conocida en mi vida. Creo que a partir de esas ganas de hacer cosas y de mostrarme y de debatir y de que no temerle a nada ni a nadie para decir lo que pasaba en los barrios populares, fue asumiendo no solamente la posibilidad de encabezar una lista como concejala, lo cual tuve que dejar el año pasado para encarar esta nueva responsabilidad de la Secretaría, y así creo también fue creciendo mi militancia, creo que todavía en pleno crecimiento en el MTE. Y así fue como que cada responsabilidad que se fue poniendo para el debate de los barrios populares se fue haciendo en mi vida como más presente, pero sin olvidar de dónde provengo, de todas las luchas que todavía me falta dar, porque aunque vean luz ahí atrás mía, estoy colgada de la luz, estoy colgada del agua. Hoy tuvimos una reunión en AICE, decía yo estoy colgada de un caño de agua. Y yo digo, con las luchas todavía en la vida personal, cómo enfrentar este gran desafío de la integración de los más de 4.400 barrios de la Argentina.
Pero bueno, ese es más o menos mi proyecto de trabajo, no solamente comunitario desde la política, sino también de una simple militante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernanda Minio, secretaria de Integración Sociourbana de la República Argentina. El testimonio de Fernanda nos marca un camino, que es el camino de darle la fortaleza y el poder colectivamente a los compañeros que desde abajo, desde las barriadas populares, desde su identidad como trabajadores y trabajadoras, fueron demostrando que no necesitamos para resolver nuestros problemas a los Chicago Boys, que también los de abajo, los villeros, las villeras, los hombres y mujeres de los barrios, pueden ser una solución eficaz a sus propios problemas. Y hemos logrado mucho en ese sentido, pero tenemos un enorme desafío, que es la aplicación de la ley 27.453, que es la ley de barrios populares, la ley que se conquistó durante el gobierno de Macri, de que la mayor parte de nosotros tenemos una caracterización muy negativa de lo que significó eso en términos de deterioro social y de deterioro del Estado, pero que con la lucha, con la propuesta, con la inteligencia que tenemos las organizaciones sociales y sindicales, de comprender que la organización vence al tiempo y que a veces nos toca bailar con la más fea. Es una frase un tanto machista, pero es del saber popular, es decir, que nosotros tenemos que negociar con empresarios, en el caso de los sindicatos del sector privado, o con el gobierno, en nuestro caso, gobierne quien gobierne, nos guste más o nos guste menos. Y durante la etapa del gobierno anterior logramos esta ley que se sanciona por unanimidad y que establece que entre las funciones de Fernanda Minio, las responsabilidades de Fernanda Minio, está no solamente registrar los 4.400 barrios populares, sino realizar las obras de integración urbana, que son las conexiones de agua, de luz, de cloacas, luminarias, mejoramiento de las viviendas, mejoramiento de los centros comunitarios, de las plazas, de los espacios comunes, del mobiliario urbano, y también el desarrollo de nuevas urbanizaciones, de lotes con servicios, para poder darle una posibilidad a las familias jóvenes que se van formando de tener su terrenito porque lucharon los sin techo de Mar del Plata, que ahí los veo, por el que lucharon cada uno de esos compañeros y compañeras que tuvieron que construirse su propia vivienda, ¿no? También. Y para hablar de construcción, para hablar de cómo integrar las cooperativas, la economía popular, el sector privado, convocamos a uno de los hombres que más saben del tema, que yo tuve la suerte de conocer en las últimas semanas, a partir de los últimos meses, del Plan de Desarrollo Humano Integral, que es Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA, de los trabajadores de la construcción, a quien le damos la palabra ahora, pidiéndole que nos diga su parecer sobre este proceso de integración urbana, sobre cómo resolver el déficit habitacional y sobre cómo articular al sector de economía popular con los trabajadores registrados del sector privado. Quiero agradecer la oportunidad que me dan de transmitir estas reflexiones que están relacionadas con lo que pensamos los trabajadores constructores, que ni más ni menos hay una coincidencia total en la matriz del razonamiento y de la evaluación, que todo lo que estamos aquí presentes lo tomamos como un gran desafío a convertir. Me parece que si hay algo fundamentalmente que nos une, el hecho de que somos renegados de la injusticia social. Y sobre esa base, más allá de que si estamos en la formalidad, en la informalidad, la mayoría de nosotros mamamos la doctrina de Perón y de Evita, y justamente lo que buscamos es la justicia social, la dignidad, los derechos, que los chicos vayan al colegio y que no tengan que ser expuestos al trabajo ni al abuso, como sucede en muchos trabajos, que está la explotación y está el trabajo forzoso y la discriminación. Bueno, todos estos flagelos que forman parte, no de ahora, sino que forman parte de una realidad que venimos lamentablemente asistiendo
en las regiones en vía de desarrollo y particularmente en nuestra América Latina, ¿no? Y por lo tanto, la cuestión es qué hacemos para que eso no suceda y de qué manera nos organizamos e interactuamos para transformar esa realidad. Es decir, no solo somos transformadores, tenemos que ser transformadores de esa realidad y nuestro objetivo, al ser la voz de los trabajadores y las trabajadoras, de toda la sociedad asalariada, formal e informal, acá no hay distinción. Lo que tenemos que plantearnos es de qué manera buscamos una estrategia que nos dé la oportunidad de encontrar el mejor camino para llegar al mejor resultado. Perón nos decía, ¿no?, que a los trabajadores nadie le regala nada ni nadie le va a regalar nada. Perón no nos regaló nada. Es decir, Perón lo que buscó es generar una conciencia de clase, una definición clara sobre un modelo de país, sobre una doctrina nacional apoyada en la doctrina social de la Iglesia, y en ese sentido nos enseñó a pescar. Y enseñar a pescar, como bien decía Juan, lo único que vence el tiempo es la organización. Y sobre la base de la cultura del trabajo se logran las grandes naciones, ¿no? Y el Estado juega un papel muy importante porque nuestra definición política, sin Estado no hay nación. El tema es de qué manera logramos que todas esas consignas y definiciones doctrinarias nos den la oportunidad de transformar esa realidad. Porque justamente, digamos, los trabajadores, pensándolo que nadie nos va a regalar nada y nadie nos regaló nada, nos tenemos que organizar en las circunstancias que sean y mostrando nuestra capacidad y nuestra inteligencia organizativa en la contención y en ser la voz de las trabajadoras y los trabajadores, de aquellos que quieren trabajar y no consiguen trabajo y de aquellos que están trabajando pero para que logren un mejor estándar de vida, para que logren un mejor derecho y para que logremos una Argentina de crecimiento y de desarrollo. Por eso me parece que para todo lo que estamos aquí es un gran desafío y es una gran oportunidad. Y quizás nos tenemos que referir a este proceso de la globalización, que muy bien, como lo definió nuestro Papa, el Padre Francisco, existe, digamos, desde el 90, una globalización sin rostro social, sin rostro humano, una globalización que actúa sobre los intereses mercantiles del desarrollo económico financiero y que genera como desarrollo cultural la cultura del descarte. Es decir, y ahí aparece algo que se definió en el 2017 en la Real Academia Española, que como realidad no tenía definición, pero que a partir de un gran debate durante 2 años logró identificar una situación que es la aporofobia. La aporofobia que se presenta en la sociedad mundial, que significa el odio al pobre, el rechazo al pobre. Y naturalmente creo que eso fue un valor importante, porque justamente dio una identidad a algo que estaba sucediendo y que hasta ese momento nadie quería definir. Y creo que nosotros tenemos que mostrar, ¿no?, que queremos una sociedad inclusiva, una sociedad integrada. Y muy bien lo decía Juan y lo dice Juan, el gran desafío en nuestra Argentina es volver justamente a trazar el camino de los lineamientos que nos definieron a nosotros en la argentinidad. Vuelvo a reiterar que venimos mal de hace mucho tiempo. Después del 2015, la verdad que lo que pasó es inexplicable. Fue un atolladero de acontecimientos que generó más pobreza, más desocupación, el endeudamiento del país. Son cosas que han generado, digamos, mucho daño. Y ahora tenemos que transformarlo. Ahora tenemos que poner a la Argentina de pie, como dice nuestro presidente. Y me parece que nosotros decimos, acá estamos. Y la mejor manera de estar es organizarnos, interactuar entre todos los que somos parte del pensamiento y la necesidad de lo que significa la pobreza, el hambre, la desocupación y la marginalidad. Y en eso creo que tenemos que generar, digamos, una propuesta, tal cual como la que pudimos lograr
y que presentamos en forma preliminar estos días, ¿no? Y que generó un llamado de atención a la sociedad en su conjunto, que es un gran desafío. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, digamos, ¿qué pasa en nuestra sociedad? Es decir, un poco la sociedad quizás está un poco retraída, está complicada, como que no tiene horizonte y esperanza. Y nosotros nos pusimos de acuerdo y trabajamos en forma conjunta y llamamos a técnicos, a profesionales, a economistas, como para diseñar una propuesta. A lo mejor no es la mejor propuesta, a lo mejor no garantizamos el 100% de las necesidades que pueda tener la sociedad civil, los trabajadores, los cientistas, los académicos y demás. Pero es una propuesta que representa, digamos, un costado importante de la sociedad asalariada que la viene pasando mal. Y a su vez, en algo tan elemental, yo pertenezco a la construcción y naturalmente ninguno de nosotros puede dejar de observar que tenemos un déficit habitacional de 4 millones de viviendas. Y que es algo transversal, no es solamente que falta vivienda social, no falta vivienda para mejorar las condiciones del hábitat de muchos de los 4.000 barrios que hay en Argentina y donde viven casi 5 millones de personas en situación de hacinamiento, expuestos a la pobreza, a la marginalidad, sin infraestructura, etcétera, etcétera. Pero a su vez también hay sectores medio bajos, medios, y de aquellos que tienen recursos que también les falta vivienda. Entonces, digamos, en ese trazado, nosotros nos preguntamos cuántas viviendas tendríamos que estar construyendo por año para parar ese déficit. Y es muy claro, es decir, hoy, digamos, la base científica de la matemática y de las estadísticas nos dicen que tendríamos que estar construyendo un promedio de 300.000 viviendas por año. Ese es un objetivo. Ahora, indudablemente que para eso se necesita tener una perspectiva o un proyecto, un plan maestro, ¿no es cierto?, que nos dé la identidad de lograr una base inteligente de cómo desarrollamos todo ese proceso y ese programa. Y vamos a ser claros, o sea, nosotros sabemos de que el Estado ha jugado un papel preponderante en esta etapa de la pandemia, y los trabajadores, y los trabajadores con trabajo y los trabajadores que buscan trabajo y no tienen trabajo, ¿no es cierto?, de los que llama esta sociedad los sectores vulnerables, cosa que yo no estoy de acuerdo, ¿no es cierto?, ese nombre, no entramos en el dilema si la salud o el trabajo. Nosotros apoyamos la gestión y la visión estratégica del gobierno que buscó de cuidar la vida de su pueblo. Indudablemente, el problema de la pandemia ha generado daños colaterales. Y por esa misma razón, ustedes me habrán escuchado ya desde la primera semana de la cuarentena o la pandemia, decir, es necesario que acompañando en el mismo rango y en el mismo nivel de definición, que hay un gabinete de científicos, de infectólogos, atendiendo y comprendiendo, digamos, la defensa de la vida con los protocolos sanitarios, también en el mientras tanto tendríamos que haber reaccionado como para crear un comité tripartito de emergencia, como para analizar de qué manera los daños colaterales que genera esta pandemia y esta parálisis que se da en Argentina se podía atenuar, porque no todos estamos en las mismas condiciones ante este aislamiento o ante esta parálisis que se da en Argentina. Yo lo dije y lo planteé en su momento y lo sigo ratificando, que en la industria de la construcción hemos perdido casi 200.000 puestos de trabajo. Y compañeros trabajadores que la están pasando mal, compañeros que yo conozco, lo digo acá, compañeros que dicen, mira, Gerardo, si yo quiero trabajar porque necesito mantener mi familia, y si no, hago lo que sea necesario. Hago lo que sea necesario, porque realmente yo no voy a quedarme esperando o viendo que mi familia no tiene para comer. Indudablemente es un dato de la realidad, es un dato de la realidad. Por eso me parece que hablar de toda esta situación, ¿no?, y trato de saltar de tema a tema, ¿no?, yo ratifico esto que también significa algo muy importante. La vivienda es un ordenador social.
y es un ordenador social trascendente. Cuando uno hace una encuesta, no importa del sector social, haciendo una encuesta a nivel transversal, los requerimientos fundamentales que plantea la sociedad, que es seguridad, educación y salud. Cuando uno está viviendo en una villa de emergencia, como bien lo decía la compañera, Villa La Capa, cualquiera de las villas de emergencia que hay en toda la Argentina, está expuesto a no tener ni seguridad, ni salud, ni educación. Pero y por supuesto la infraestructura, muy bien lo decía, por supuesto la infraestructura. Entonces, hablar para el peronismo, no sé, yo transmito esto, para el peronismo el hogar es la dignificación de la familia. El hogar es la oportunidad de generar una instancia de un camino diferente con un porvenir diferente. Significa, en serio, tener los pilotes que nos da el voltaje de toda esta situación tan confusa y con tanta incertidumbre que tiene que ver con esta modernidad, ¿no es cierto? Pero se puede imaginar lo que significa el hecho de no tener una base de dónde partir, ¿no es cierto?, que es la casa. Y entonces cuando uno hace un barrio de vivienda, ¿no es cierto?, no solamente hace el barrio de vivienda y acerca la infraestructura para dignificar la vida de esa familia y de esos chicos, sino que a su vez está pensando en dónde va a haber un dispensario de salud y donde seguramente va a haber un médico, un paramédico y una enfermera a las 24 horas. Y a su vez está buscando un lugar donde va a haber una garita, donde va a haber alguien que represente a la fuerza de seguridad para garantizar justamente la seguridad de ese barrio. Y por supuesto, cuando uno hace el trazado de un desarrollo de un barrio y se urbaniza y se transforma ese baldío en un barrio, también piensa, digamos, en una escuela. Es decir, los tres requerimientos fundamentales que se plantean en la sociedad, nosotros los damos a partir de la vivienda. Por eso, con mucha humildad y con mucho respeto, digo, la vivienda es un ordenador social y para el peronismo no es un hecho, digamos, que puede ser considerado como una variable. No, es el eje central del ejercicio de la justicia social. Por esa misma razón, nosotros creemos, y muy bien lo ha expresado Juan cada vez que habla, el diseño, digamos, de un cambio estructural, demográfico, poblacional, urbanístico. Es necesario hacerlo. Es decir, no puede ser que tengamos todo concentrado aquí en el AMBA. Tiene que haber una distribución más federal de las condiciones y las posibilidades para tener acceso a la dignidad, al trabajo, a la cultura del trabajo, al desarrollo, todo lo demás. Y bueno, me parece que los trabajadores no solo estamos, digamos, preparados para saber votar, también estamos preparados para saber discutir. Estamos preparados para ver qué sistema de vida queremos y qué Argentina queremos. Entonces, por eso pretendemos, de las organizaciones libres del pueblo, como dice Perón, ¿no es cierto?, de la comunidad organizada, lo que queremos es tener la mesa para debatir, para decir, señores, bueno, ¿qué país queremos? Geopolíticamente productivo, geopolíticamente urbanístico. Esto hay que debatirlo, no se puede improvisar. Y nosotros debemos estar preparados justamente para hacer una voz contundente en la definición de lo que se necesita en el país. Porque fíjense que después de esta pandemia va a haber muchos edificios que van a quedar totalmente, ¿cómo se puede decir?, sin gente, en Capital Federal. Porque ya se impuso el tema del teletrabajo, hay una nueva modalidad, hay una situación totalmente diferente y hay una nueva normalidad, como se dice. Ahora, esa nueva normalidad tiene que ser mejorada sustancialmente, si no para nosotros eso no es viable. Así que me parece que tiene que haber un cambio estructural digamos, del sector industrial que no puede estar en la zona, digamos, urbana. Tendremos que estudiar de qué manera reforzamos esta visión, digamos, constructiva con los centros donde puedan ir las empresas, ¿no? Todas ellas, digamos, fuera de la ciudad, que no pongan en riesgo nada, la contaminación ambiental, bueno, el hábitat, todas esas cuestiones que tienen que ver, digamos, con la economía verde y que son parte de la realidad que nosotros también debemos trazar en la definición de un país que se acople a esto que se plantea
digamos, de los organismos de desarrollo, de los objetivos de desarrollo sustentable en la Agenda 2030. No solamente tenemos que ser parte de ese debate, sino que tenemos que lograr cómo acompañamos las palabras con los hechos. Me parece que todo esto, disculpen que haya sido un poco así tan de cambiar de un tema con otro tema, pero está todo, digamos, vinculado en una definición, como muy bien lo plantea Juan, y como muy bien lo dijo el otro día Monseñor Carrara, ¿no es cierto?, la necesidad de reconstruir de la cultura del trabajo la esencia de la vida sobre la base de la justicia social. Y este es el objetivo de lo que nosotros estamos persiguiendo. Muchas gracias, Gerardo. Las organizaciones libres del pueblo tenemos pocos recursos, no tenemos el capital, tenemos nuestra sed de justicia, nuestras ideas y nuestra capacidad organizativa. Por eso la construcción de unidad es tan importante en todas las circunstancias. Gerardo tiene una gran experiencia como representante de la CGT en distintos foros internacionales y por eso tal vez él comprende mejor que otros dirigentes la importancia de la sindicalización de los trabajadores informales. Es una cuenta pendiente que tenemos. La UTEP es reconocida por la Iglesia, por el Papa Francisco, por el propio Estado argentino, que creó el régimen de personería social, pero todavía no hemos logrado una incorporación orgánica en el marco del movimiento obrero organizado argentino, y eso es uno de los temas que hemos acordado trabajar junto a los compañeros de los sindicatos que están en el Plan de Desarrollo Humano Integral. Otro tema que me parece que hay que destacar de la intervención de Gerardo es este concepto de la aporofobia. Hoy sale un artículo en el diario La Nación muy interesante que establece que el 50 y pico % de la población argentina tiene una visión moralmente negativa de los pobres, ¿no? Es un dato muy duro, muy significativo. Ese dato duro, significativo, nos llama a una lucha cultural y espiritual. ¿Cómo puede ser que los que para Jesús eran los primeros en una sociedad mayormente cristiana sean denigrados por una parte tan grande de la sociedad, ¿no? ¿Cómo lograron penetrar esa pedagogía de la aporofobia? ¿Cómo lograron trabajar esa fobia dentro de nosotros para que haya tanta gente de nuestro pueblo que tenga esa visión tan injusta? Si me disculpas, te quiero agregar algo, Juan. Cuando Perón creó al movimiento sindical argentino, ya estaba el movimiento sindical, pero era anarquista, etcétera, etcétera, ¿no? Y Perón le dio un diseño y le dio una concepción doctrinaria y una definición de lo que es ser revolucionario en Argentina, la expresión de que no necesitábamos traer lecturas de afuera, sino que nosotros teníamos un planteo doctrinario que marcaba muy bien, no solamente para Argentina, sino para América Latina, lo que significaba una revolución cultural, estructural, organizativa, etc. Te podés imaginar en aquel momento, ¿sabes?, que estuve leyendo lo que significó para la sociedad asalariada que estaba en la formalidad, en aquel momento estamos hablando, y para el resto de la sociedad, ¿no es cierto?, del medio pelo, como diría Jauretche, cuando Perón creó el Estatuto del Peón Rural. Y eran compañeros marginales, compañeros que no tenían derecho a nada. Y Perón fue el que creó el Estatuto del Peón Rural, el que le dio derecho, le dio identidad, le dio la oportunidad de discutir con los terratenientes, ¿no es cierto?, que lo explotaban y lo maltrataban, etc. Solamente eso quería decir en dirección a lo que estaba diciendo vos, pero discúlpame la interrupción. Siguiendo la cita histórica, Gerardo, que vos planteabas un plan maestro, durante el primer plan quinquenal se construyeron 350.000 viviendas en una sociedad que tenía 15 millones de habitantes. Es decir, esa meta de construcción que vos planteaste no es una meta imposible, es una meta que se logró en la década del 50, y tenemos que pensarla como una obligación poder resolver el déficit habitacional, como una obligación que asumimos los movimientos populares sindicales, tiene que ser una política de Estado. Y como el pueblo
tiene que luchar, votar, discutir y gobernar. Para eso está Fernanda Minnio, está para gobernar, no para calentar una silla. Para eso están nuestros funcionarios y los movimientos sociales y sindicales estamos para interpelar al gobierno. Es importante que logremos una política pública eficiente y real que logre cumplir este anhelo de tierra, techo y trabajo. Para eso vamos a hablar con un hombre que tiene una gran experiencia de gobierno como ministro de Obras Públicas de una provincia de las más importantes del país, de la provincia de Córdoba, que en la actualidad preside un consejo que reúne a otros ministros de Obras Públicas, sigue trabajando en Córdoba y con quien también tuvimos varias jornadas de elaboración de proyectos de lotes con servicio y de kits de autoconstrucción, que él lo va a contar un poco mejor. Es una de las propuestas concretas de cómo llevar adelante este anhelo, esta epopeya, este sueño de la reconstrucción nacional, que tenga como uno de sus pilares la construcción. La verdad que estoy muy agradecido de poder compartir con todos ustedes un espacio como este, donde el objetivo principal es la construcción de una Argentina mejor, una Argentina más justa, más solidaria, con movilidad social ascendente. Yo en este momento soy asesor del Gobierno de Córdoba y presido el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas en el piso 11, allí en Plaza de Mayo, donde está el Ministerio de Obras Públicas. Y la verdad que hace muchos años que lo que sabemos hacer es construir, quienes lo que sabemos hacer es hacer las obras que Argentina necesita. Soy ingeniero civil, me eduqué en una universidad pública, mi padre fue metalúrgico, tengo 66 años, estoy casi al borde de jubilarme, pero les confieso que estoy aquí porque siento la necesidad de devolverle a mi país la posibilidad que me dio de estudiar en forma gratuita, sin recursos. Muchos me preguntaban hoy eso, ¿por qué? Por esto. Y Juan y un grupo de compañeros me convocaron, asumí la responsabilidad de intercambiar opiniones e ideas y de transmitir quizás lo poco que puedo haber aprendido en la vida, pero creo que puedo ayudar desde el humilde conocimiento que me permitió ser parte del gobierno de la provincia de Córdoba como ministro del año 1999 al año 2015 y asesor ahora en esta etapa hasta la actualidad en temas de financiamiento, de gestión de obra pública, y estoy abocado por decisión y por convicción a colaborar, bueno, con este proyecto que empezó llamándose Plan General San Martín, que ahora con la suma de la CGT realmente me siento complacido y feliz de poder trabajar en un plan de desarrollo humano integral, donde no solo hablemos de la infraestructura para los barrios populares, sino de transporte, de conectividad, de todo aquello que Argentina como país necesita para que tengamos la posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida. Voy a decir algo que quizás sea un mea culpa también, porque somos una generación que nos estamos yendo de la vida pública, pero siento en mi interior que una de las deudas de la democracia argentina es precisamente con la pobreza, que no hemos podido resolver, y nosotros los que tuvimos quizás las herramientas, a veces habremos equivocado el camino. En el Consejo Interprovincial de Ministros de Obras Públicas, básicamente la gran preocupación de todos los ministerios es el problema de la vivienda, y sobre todo el problema de la vivienda social, la vivienda de los barrios populares, la mejora de la infraestructura barrial, los programas de mejoramiento urbano. Y yo creo que definitivamente, recién lo decía Gerardo, lo dijo también Juan, Argentina debe necesariamente tener una política pública, una política de Estado que apunte a recrear las condiciones de dignidad para las familias argentinas. No hay nada más hermoso, no hay nada que llene el alma
como entregar la llave de una vivienda a una familia trabajadora o a una familia de algún barrio popular para que pueda vivir con dignidad, criar a sus hijos, como decía Gerardo, porque la vivienda no es solo el techo propio, la vivienda es el centro de salud, la vivienda es el centro policial, la vivienda es la escuela, el equipamiento, la biblioteca, todo aquello que nos lleva a tener una movilidad social ascendente. Yo creo que fundamentalmente lo que Argentina necesita y este espacio me parece que de algún modo está abriendo esa brecha, es tener una política de Estado en serio, como tuvo Perón, como decían recién, que con 15 millones de habitantes construía 300, 400 mil viviendas en un plan quinquenal, que si lo trasladamos hoy serían quizás 1.600.000, 2 millones de viviendas, asignando recursos con claridad, delegando facultades, estableciendo las pautas, creando los espacios en el gobierno para que estas políticas públicas se puedan ejecutar. Nosotros sabemos qué hacer, cómo construir, pero creo que necesitamos sentarnos todos en una mesa para que definitivamente tengamos un plan. Yo, la verdad que vengo trabajando y leyendo desde el Plan General San Martín, el Plan de Desarrollo Humano Integral. Creo que tenemos que planificar una Argentina para 10 a 20 años y de una vez por todas asignar los recursos sin discriminar si son recursos con financiamiento externo, si es política de déficit fiscal, si es asignación de nuevas partidas, pero creo que finalmente la única forma que podemos llevar adelante un programa como este es teniendo un presupuesto plurianual realmente a disposición de las organizaciones que el Estado determine. Yo soy partidario siempre, como lo dije a Juan en varias oportunidades, lo hablé con Fernanda también, de crear unidades ejecutoras específicas para que los programas realmente puedan llevarse adelante, tengan dueño, como le decimos a los que construimos, y tengamos una gestión eficaz. En Córdoba, puntualmente, llevamos adelante muchos programas de financiamiento, desde organismos multilaterales, cuando en el año 2006, 2005, 2006, erradicamos 10.500 viviendas en zonas de riesgo de inundación, y en barrios populares pegados a la vera del río Suquía, o como construimos el Plan Semilla, donde le dábamos a las familias la totalidad de los materiales para que pueda construir su propia casa, en el caso que pudiera tener su mano de obra o alguna ayuda familiar para construir su casa, o el Banco de Córdoba apoyando con algún crédito sin tasa o a tasa cero para que pueda contratar en el caso que trabaje, ya sea formal o informalmente, y pueda utilizar esos materiales para construir en su propio terreno su propia casa. Hicimos una importante inversión en lo que llamamos el esponjamiento de los barrios populares también, donde de alguna manera penetramos con la infraestructura pública. La infraestructura no es solo la casa, la infraestructura es el agua, la cloaca, la energía y el equipamiento. Y todos estos programas con decisión, con política de Estado, con vocación y con participación ciudadana y control ciudadano realmente se pueden llevar adelante. Yo la verdad que estoy aquí por una decisión propia, estoy para ayudar desde donde pueda, desde donde sea necesario, aportando la experiencia que la vida me ha dado, y soy un agradecido de ello, y aprovechando el espacio que tengo en el Consejo Interprovincial de Ministros de la República, como les decía recién, donde confluyen las 24 provincias argentinas más la ciudad autónoma, y donde mensualmente debatimos la problemática de la infraestructura pública argentina, y donde veo a mis colegas fundamentalmente muy preocupados por estos temas, porque no es una problemática solo del Gran Buenos Aires, del AMBA, es un problema de Chaco, de Tucumán, de Córdoba, de Mendoza, de todas las provincias argentinas, donde realmente van creciendo sistemáticamente después de cada crisis. Ahora nos toca esta pandemia, en el año 2008 fue la crisis financiera, en el 2001 Argentina cayó quizás a lo más bajo que recordemos, pero siempre nos deja un saldo de mayor pobreza y de más dificultades para las familias argentinas.
Bueno, Juan, yo desde aquí simplemente agradecerte la invitación, decirle aquí a los compañeros que estoy enormemente agradecido de que me hayan invitado a participar, que estoy feliz de verlo a Gerardo Martínez, de ver a Monseñor, de verlos a ustedes, a todos los participantes de las organizaciones sociales sentados a una mesa. Acá hay que sentar a todos los actores de Argentina, porque el problema de la vivienda social no es un problema solamente de los que carecen de su vivienda, es un problema de todos los argentinos. La única forma que nuestro país progrese es que la movilidad social sea ascendente, donde achatemos las capas de la riqueza, donde dejemos de ser un país solamente agroexportador y podamos darle a nuestra gente trabajo, el trabajo que realmente cada uno merece tener y ganarse el pan para poder alimentar a su familia, a sus hijos, darle educación. Yo la verdad que tengo una enorme alegría y una gran necesidad de colaborar con Argentina, con mi provincia, con mi país, con nuestra gente. Y en todo lo que esté a mi alcance, bueno, voy a tratar de colaborar. Vos pones varios puntos importantes. Primero, la cultura del encuentro de la que habla Francisco, por lo menos para mí, es distinta a la cultura de la rosca, ¿no? Una cosa es la cultura del encuentro que tiene como objetivo dar un fruto, que esa unidad de un fruto, que todos nosotros hacemos un esfuerzo intergeneracional con nuestras distintas convicciones ideológicas, religiosas, nuestros distintos trayectos de vida, porque queremos alumbrar un país nuevo, distinto, con tierra, techo y trabajo para todos. Eso es lo que nos une. Y también nos une saber que eso requiere que los que más tienen aporten más. Porque este plan tiene que financiarse con, por ejemplo, el impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Pero no solamente necesitamos el financiamiento, que lo necesitamos y que tiene que ser contundente. Necesitamos la institucionalidad, el órgano rector, el plan, la unidad ejecutora. Fernanda no lo va a decir porque tiene una responsabilidad institucional, pero yo lo sé, cómo sufren las compañeras que han venido de un contexto de mucha lucha, de tener que superar situaciones terribles, con un conocimiento profundo de la realidad de los barrios, y que entre la pandemia y los problemas de institucionalidad que tiene el país, sentir la impotencia de no poder desarrollar lo que vinieron a hacer. Por eso también el Plan de Desarrollo Humano Integral viene a interpelar a este gobierno en el que muchos tenemos grandes esperanzas. Pero creemos que la teoría del derrame es falsa y que la que vale es la teoría de la fogata, ¿no? Que el fuego se va prendiendo desde abajo, desde el albañil o el cooperativista hacia el ferretero, el pequeño y mediano empresario de la construcción, no de arriba para abajo. Veo tantos compañeros y compañeras de los barrios populares, de la Patagonia, de La Matanza, de Córdoba, de Mendoza, de Mar del Plata, muchos que conozco, otros que no conozco, y un vecino de los barrios populares también, que es el padre Carrara, que va a cerrar esta ronda de intervenciones, al que le voy a pedir también si puede dedicar algunos minutos a contar un poquito más de la universidad, y después vamos a hacer una breve ronda de preguntas para abrir el intercambio, y espero con el correr de las semanas vayamos perfeccionando nuestra participación en esta modalidad virtual de conversación, que no es lo que más sabemos hacer. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir esta charla que de alguna manera inaugura formalmente el camino de la Universidad Latinoamericana de las Periferias, y que se pone en diálogo con la vida concreta, de nuestros barrios, y por eso entra en diálogo también, en este caso, con el Plan de Desarrollo Humano Integral que se ha presentado, ¿no? Son dos caras de la misma medalla, tienen que ver. Bueno, yo compartir un poco algunas experiencias, una mirada más
teologal, una mirada más de fe, de esperanza, de amor, acerca de mi vivencia en los barrios, ¿no? Que la verdad que hace 13 años que vivo en los barrios populares y para mí me ha cambiado la vida para bien, ¿no? Y ha sido una gracia, una bendición. Compartir un poco lo que hemos observado, lo que hemos también reflexionado con los curas de las villas que tienen una historia de 50 años viviendo en los barrios, y agradecidos que los vecinos y vecinas nos hayan hecho un lugar en su vida, en su corazón, ¿no? Un poco parte de ahí la reflexión. En concreto, ¿cómo se formaron los barrios populares? Sobre todo yo hablaría más bien de las villas de Buenos Aires y algo del Gran Buenos Aires, ¿no? Un deseo ha puesto en movimiento a miles de mujeres y de hombres, el anhelo de progresar, de vivir mejor, de luchar para brindarles un futuro mejor para los hijos. Por eso muchos han venido del interior de la Argentina. Han venido del Chaco, de Tucumán, de Jujuy, de Salta, de Entre Ríos. Han venido de países hermanos, de Bolivia, de Paraguay, de Perú, sobre todo, pero también de Uruguay o de Chile. En las villas o barriadas populares de Buenos Aires y Gran Buenos Aires se da como una pequeña, ¿no?, Latinoamérica, por así decirlo. Un deseo ha puesto en movimiento y ha logrado transformar muchas veces basurales o lagunas en barrios y en barrios obreros. Porque en perspectiva histórica los grandes urbanizadores de los barrios han sido las vecinas y los vecinos concretos. ¿Cuál es ese deseo? El deseo de tener una tierra para trabajar, para construir un techo, para cobijar una familia, para cuidar una familia. Es ese deseo de tierra, techo y trabajo. Y en la universidad, ¿qué es lo que queremos decir entre todos? Queremos decir que los más pobres no solo dan que pensar, sino que piensan, no solo despiertan sentimientos, y desgraciadamente en muchas partes de la sociedad argentina se despierta esa aporofobia. Es algo que tenemos que cambiarlo, ese rechazo a los pequeños, a los pobres, es algo que va en contra del Evangelio de Jesús y tenemos que buscar transformar esa realidad. Los pobres no solo dan que pensar, no solo despiertan sentimientos, sino también que sienten y también se organizan, como dice el Papa Francisco en un discurso a los movimientos sociales. No solo padecen la injusticia, sino que también luchan contra ella. Los pobres ya no esperan y quieren ser protagonistas, se organizan, estudian, trabajan, reclaman y sobre todo practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar. Los más humildes, como me decía una abuela el otro día en Soldati, cuando fuimos a inaugurar una radio por internet, y que estaba contenta, decía, necesitamos hacer comunidad porque sabemos que solo no podemos. Esa vivencia de la necesidad del otro, de descubrir que hay que caminar juntos, es una vivencia de los barrios. Las familias de las villas y los barrios populares entonces son hijas de una cultura, de la cultura popular latinoamericana. Y esta Universidad Latinoamericana de las Periferias quiere poner de manifiesto esta cultura popular latinoamericana. Cultura viene de agricultura, es lo que hace crecer. Cultura, hay una definición linda que a mí me gusta, es todo aquello que un pueblo realiza para superar la muerte, optando por la vida y por la libertad.
El pueblo se organiza y crea cultura, optando por la vida y por la libertad. Y esto hace la mayoría de los vecinos y vecinas de nuestros barrios. ¿Cómo surge el término de integración urbana? Hicimos un aporte en su momento los curas de las villas, con este aporte de este concepto de integración urbana. Los cuento para los que no lo saben. En el 2007, aquí en Buenos Aires, se estaba dando el balotaje entre, primero había 3 candidatos más fuertes, Tellerman, Filmus y Macri. Después se generó el balotaje entre Filmus y Macri, y en ese tiempo se decía, bueno, a ver, ¿qué van a hacer con las villas? Porque de las villas viene todo lo malo. Esa mirada de la porofobia, replicada una y mil veces por los medios de comunicación, de que estigmatizan más, pasó algún hecho y donde hay una villa cerca, esa mirada, los curas decidimos hacer un documento que se llama Reflexiones en torno a la urbanización y al respeto de la cultura villera, la cultura que se da en la villa. Y ahí decíamos, ¿no? Erradicar es un concepto que no estamos para nada de acuerdo. Como decía el padre Carlos Mujica, no hay que erradicar las villas, hay que erradicar la desigualdad, la pobreza, la marginalidad. Y vivimos en la ciudad de Buenos Aires y también en el Gran Buenos Aires lo nefasto de la dictadura militar que arrasaba y con violencia sobre los barrios populares. Erradicar de ninguna manera. Urbanizar es un concepto bueno, es un concepto superador, es el concepto de decir, bueno, todo lo que le falta a un barrio, le falta agua potable, le falta electricidad buena, le falta conectividad y los chicos no pueden hacer la tarea, todo lo que desnudó esta pandemia, todo esto es lo que falta. Bueno, la ciudad o la sociedad le debería dar a estos barrios, habría que urbanizarlos. Sí, pero nos parecía incompleto todavía, por eso surgió este término de integración urbana para destacar otra cosa. Los vecinos y vecinas de los barrios tienen mucho para dar, y de hecho aportan mucho. Eso es lo que yo quisiera subrayar o queremos subrayar con el concepto de integración urbana, que hay que leerlo bajo la categoría de esto, ¿no? De la cultura del encuentro, ya que también las villas y barrios populares aportan al conjunto de la sociedad. La integración urbana entonces es reconocer al pueblo que vive en los barrios como sujeto colectivo, con su cultura, su lenguaje, su modo de razonar, su ritmo, sus símbolos. Es sencillamente respetar al otro en cuanto al otro, valorarlo. Por eso en este encuentro entre los barrios populares y la cultura urbana, los barrios van a recibir mucho, pero también van a aportar mucho, y ya de hecho lo están aportando. Algunos ejemplos. Desde la fe. Es esa vivencia de la esperanza cristiana que genera historia. Dios tiene que ver con la vida concreta, y la vida concreta tiene que ver con Dios. Y Dios quiere que los hijos suyos, nosotros, vivamos con dignidad en esta tierra, porque Él creó el mundo para todos, para que todos vivamos con dignidad, para que todos disfrutemos, todos y todas disfrutemos de la creación, disfrutemos de esta casa común. Quiere que lleguemos a la vida feliz del cielo, pero quiere también nuestro Padre que vivamos de modo feliz y digno aquí en esta tierra. Y eso en la cultura popular está muy consciente. Se vive de esa manera. El pueblo no divorcia la fe de su compromiso histórico. Evidentemente sabe que ningún proyecto histórico es inmaculado, pero no divorcia la fe de su proyecto histórico, de querer vivir mejor. También se da ese entramado de solidaridad, ese hacerse cargo de situaciones de dolor, de sufrimiento. Lo hemos visto en este tiempo de pandemia, lo estamos viendo. Como dice el Papa Francisco a su carta a los movimientos populares de la Pascua, ¿no?
un ejército invisible en la primera trinchera, sobre todo las mujeres que no piensan solo en sus hijos, sino en los hijos del pasillo, en los hijos de la manzana, como sus propios hijos, y por eso se sacrifican y hacen tanto. Esa cultura de la solidaridad, entonces. La capacidad de hacer fiesta en medio de las dificultades es algo muy típico de la cultura popular latinoamericana. El padre Carlos Mujica, yo leí una de sus frases o comentarios, él decía: a mí lo que me admira cuando llegué a un barrio es la capacidad de fiesta, a pesar de las dificultades, de los problemas, esa capacidad de encuentro y de hacer fiesta. En las capillas, acá en Bajo Flores, hay un cronograma de fiestas impresionante, ¿no? Casi semana a semana, y es lindo ver cómo se arman esas fiestas, por ahí con danzas paraguayas, afroperuanas, bolivianas, folclore argentino, también los modos de expresar los jóvenes hoy a través del rap, también su cultura hoy, cómo se arma el encuentro, la fiesta, aún en las dificultades, aún en los dolores. Otro aporte es la laboriosidad y el trabajo de los vecinos y vecinas, el deseo de trabajar. Y muchas veces esta ciudad de Buenos Aires, en la que vivo yo, se paralizaría sin el trabajo concreto y laborioso de tantos vecinos y vecinas que viven en las villas porteñas y también en las barriadas populares del Gran Buenos Aires y que entran y traen su trabajo, la fuerza de su trabajo, aquí a la ciudad. Es una fuerza económica insustituible y dignificadora el trabajo. Construyen las casas donde viven los porteños, por ejemplo, la ropa que usamos, las frutas y verduras que consumimos, el cuidado de los enfermos y de los mayores. Y los vecinos y vecinas de las barriadas populares trabajan con la ilusión de pasar del techo de chapa a la losa para cobijar a los hijos y a los nietos. Este deseo, ¿no? Entonces, de una tierra para trabajar, para construir un techo, para cobijar a la familia, para cuidar a la familia. Y no se piensa esa casa sino en relación con los vecinos, con un barrio. Y eso es algo para destacar y para considerar como un gran aporte. Para integrar entonces es necesario entrar en diálogo, un diálogo que presupone evidentemente la escucha, un diálogo entre la cultura urbana y la cultura popular que se da en estas barriadas, diálogo que por ser cultural es a la vez político y social, y esta universidad tiene como horizonte aportar a este diálogo cultural, político y social. Dice Francisco, qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran a los diferentes y hacen de esa integración un factor nuevo de desarrollo. Entonces, entendemos la integración urbana bajo la categoría de cultura del encuentro. Es la valoración y el respeto del otro en cuanto al otro, ¿eh? Y esto, la integración, arranca con la escucha, pero sobre todo la escucha de los vecinos y vecinas de los barrios. Francisco también nos dice, ¿no? Las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones, poseen valor hermenéutico que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de encarnación. Sus preguntas nos ayudan a preguntarnos, sus cuestionamientos nos cuestionan. Esta universidad tiene también como fin ayudar a preguntarse preguntas nuevas, cuestionar, pero no cuestionar solamente cuestionando, sino también cuestionar aportando a la solución, aportando a la transformación, convenciéndonos que también la salvación viene de los humildes, que la salvación viene también de los pobres,
Una nueva Argentina viene de los sectores populares, de los sectores humildes. Y a eso también quiere construir esta universidad. Bueno, está acá, por ahora. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Decía el otro día que un cura con micrófono era peligroso, pero todos han respetado el tiempo. Llega el momento de las preguntas, lo va a estar coordinando Maggi. Le pido a los compañeros que están en el curso que la hagan muy breve, muy sintética, que no sean intervenciones largas. Veía un poco acá en Córdoba cómo se inició lo que decía Hugo Testa en un momento. Se hicieron varios barrios, pero en las periferias, poniendo un dispensario que responde muy poco a las necesidades de la comunidad, ¿no? Que está armada, una central de policía, y solamente pensar esto, cómo podríamos pensar un lugar donde no sea desde la periferia la gente, donde no sea solamente la mano de obra que va para el centro, y donde vos salís con un carro o algo, vas a robar porque sos de estos tipos de barrios, ¿no? Con todas las cuestiones que se han generado, como ser con todos los estigmas que vienen, con una educación que obviamente todos se desertan la mayoría de un secundario, desde lo que sea, incluso desde la primaria, una educación, como pensar una educación también que ayude a motivar y no solamente a no entrar en el encuadre y que la gente no esté cansada. Pensarlo así como el que sea para tal cosa, no sé si sos bueno para la historia, no meterle tanto a la matemática, meter todos esos actores, cómo haces para también hasta los talleres de oficio que generan en algunos lugares, que no sean solamente o sos albañil o carpintero o soldador, y por ahí generar lo que va haciendo que, no sé, el día de hoy los analistas de sistemas hasta son trabajos re fáciles para cualquier persona, cómo llegar a esos lugares, o sea, para que ellos, nosotros podamos adquirir ese conocimiento y también tener otro tipo de trabajo, como hasta colocar paneles solares, que es el boom. Hay un montón de cosas que son, ¿cómo hacemos para juntar todas estas personas que nos ayuden a responder a las necesidades de las comunidades? Más allá de todo lo que requiere la urbanización, que son las calles, alumbrado público y todo eso, y no caer siempre en dejarlo desterrado, ofrecer la misma respuesta que ya tiene acá, que ya también es para poner en tela de juicio. No sé, eso es un poco lo que quería comentar. Celebrar esta posibilidad de encontrarnos con todos ustedes y poder haber escuchado todas estas exposiciones que me han parecido súper interesantes y me aportan un montón. Mi pregunta está enfocada a los equipos técnicos para trabajar en estos barrios. Esto lo veo que lo tenemos todos los compañeros, estamos en los diferentes puntos del país. Yo pertenezco a La Dignidad y bueno, lo voy a contar en un pequeño ejemplo concreto desde acá, desde Mendoza, que es donde habito. Hemos tenido muchos cortes de luz en el último tiempo, que nos han llevado un montón de complicaciones, como pasa todos los años para esta época acá y en muchos de nuestros barrios, con el frío, se recalientan las líneas, se prenden fuego, casas, se cortan, se queman los cables, los vecinos no se pueden conectar porque demandan a la policía, se tienen los compañeros y compañeras. Y bueno, esto sucede en un barrio también de Uspallata, donde tenemos temperaturas de bajo cero, 10 grados bajo cero, perdón. Y bueno, no les permitían a los compañeros poder volver a conectarse, la necesitaban para calefaccionarse. Empezamos a averiguar qué teníamos que hacer para que ya los trámites que teníamos presentado del pedido del servicio pudiera avanzar, y nos piden una mesura para poder realizar un anteproyecto de electricidad. Y bueno, después hay otro tema que sale, que es que nos dicen que la empresa sería cargo de un 50% y los vecinos tendrían que hacerse cargo del otro 50% de los gastos de la colocación de la luz. Cuando empezamos a averiguar en los costos que tenía poder realizar la mesura en los barrios y los diferentes actores que tenían que intervenir para poder llevar las tareas adelante del armado de este anteproyecto de electricidad, nos vimos en esto de que empezamos a ver que necesitábamos tener un equipo interdisciplinario de profesionales que nos pudieran llevar adelante las planificaciones para poder urbanizar nuestros barrios. Entonces, bueno, mi pregunta es si esto está pensado y cómo se vincula a estos profesionales
para poder trabajar en nuestros barrios populares. Gracias. ¿Cómo abordar desde la integración urbana los problemas de seguridad y violencia que se viven en nuestro barrio? O sea, ¿cómo hacemos? Porque sabemos y trabajamos mucho con el tema de los niños por ahí, de chiquitos que están participando, ya sean en las bibliotecas populares, en los merenderos, están yendo y tienen talleres, tienen danzas, tienen todo, y por ahí esos niños no tenemos la problemática que el día de mañana van a estar en esto, pero por ahí la gente más grande, los vecinos más grandes que están, cómo abordar, porque no quieren recibir ayuda y todo eso, y no sabemos cómo por ahí de nuestra parte, ¿no? ¿Cómo abordar eso? Ya generaron un estilo de vida que directamente es muy difícil de cambiar si ellos no reciben o no se dejan ayudar. Sabemos que el trabajo que se viene realizando con los niños y demás para que no estén todo el tiempo en las calles porque sufren violencia o sus mismos familiares y están en la calle, bueno, tratamos de hacer esa contención con diferentes tipos de talleres. Pero, ¿qué pasa con las personas ya adolescentes o incluso jóvenes que ya eligieron ese estilo de vida y que no se dejan ayudar y que hoy pueden perjudicar al resto? O sea, ¿de qué manera podemos abordar eso? Esa es una de nuestras preguntas que por ahí también nos hace hincapié en lo que hoy estamos viviendo. Yo soy Elida de Bariloche y la pregunta que yo hacía era de que, bueno, de como no tener como lógica siempre pensar en que nuestros compañeros tengan que vivir en barrios periféricos, ¿viste? Porque bueno, como ahí cuesta más, después todo lo que es infraestructura, pasamos un montón de tiempo en la lógica esa y es más difícil. Hoy escuchaba ahí a uno de nuestros compañeros cuando decía, ¿no? ¿Cuántos edificios van a quedar vacíos después de esto? Y por ahí ir garantizando esos espacios para nuestros compañeros. Por ahí la pregunta es esa. Acá en Bariloche, si algo se sabe con este turismo, ¿no? En una ciudad tan turística y tan linda y tan rica en un montón de cosas, tan rica en tierras, ¿cómo se...? Básicamente yo lo ordené en 3 temas: el tema de capacitación, el tema de los equipos técnicos y la intervención en los barrios y esta cosa complicada de los agrimensores que nunca le terminamos de encontrar la vuelta, y la cuestión de la seguridad y el trabajo sociocomunitario. Después llegué a captar un poquito de Elida sobre el tema de la vivienda ociosa, los edificios vacíos, cómo abordar esa cuestión de que tenemos gente sin casas y casas sin gente, hay alternativas en el mundo. Entonces yo voy a brevemente contestar un poquito el tema del ALI. Lo de los agrimensores es una gran complicación para nosotros. Hoy tenemos un cuello de botella en la Secretaría de Integración Sociourbana, que lo puede explicar Fernanda con el tema de los profesionales, pero sí aclarar que la Ley de Barrios Populares establece que el Estado y las empresas de servicios públicos tienen la obligación de proveer los servicios de buena calidad y con las mismas prestaciones que en la ciudad formal, sin necesidad de realizar los procesos de agrimensura que se pide para otros lugares. Yo ahí la metodología sería que cada uno de los panelistas pueda contestar. Yo creo que Gerardo nos puede ayudar con el tema de capacitación, que por ahí Fer puede hablar de los equipos técnicos y de los agrimensores, igual que Hugo, y que Gustavo pueda hablar un poco del tema de seguridad y trabajo sociocomunitario. Así que los dejo a ustedes. Contesto las dos que siento que puedo dar alguna respuesta que tiene que ver con los equipos técnicos en el territorio y los que se puede ofrecer dentro de la Secretaría y del Ministerio. Ahí, como bien decía Juan recién, tenemos un cuello de botella al no poder contratar mano de obra calificada para estas cosas específicas. Por eso, más allá de recibir los proyectos de integración desde las organizaciones sociales y a través de los municipios y gobernaciones y otros entes intermedios, también lo que estamos haciendo en conjunto es poner parte del equipo de profesionales de la Secretaría, lo que pudimos ir
armando con esta imposibilidad de hacer nuevas contrataciones y los equipos del territorio. Así que estamos viendo de tratar de trabajar articuladamente en ese sentido en todos los territorios, sabiendo que es difícil, sabiendo que hay profesionales que son carísimos y que son pocos, y los pocos que son grandes, y por lo tanto esto de la pandemia y las situaciones de edad de riesgo hace que esté prácticamente parado todo. Pero bueno, esa dificultad estamos teniendo y nos trae bastantes problemas porque tenemos muchos proyectos por realizar, muchos proyectos que ejecutar después, y es la imposibilidad de armar los anteproyectos, y los proyectos generales nos trae diferentes problemas, y creemos que una vez armado el fideicomiso eso vamos a empezar a solucionarlo. Y después lo demás que tiene que ver con la violencia dentro de los barrios populares, bueno, es una constante. Creo que yo en varias notas que me han hecho me preguntaron, y lo que yo por lo general lo que iba diciendo es que todo el entramado, a veces tan difícil de contener, que es a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están por ahí con una vida equivocada, o es la que les sale, porque también es esa la realidad, y que era contenida en su momento por organizaciones sociales, clubes, los colegios, los espacios, las parroquias, los grupos. Todo ese entramado, esa red de contención ya no está por la pandemia, porque no se pueden hacer reuniones, y lo poco que uno puede hacer desde la virtualidad son los mensajes y contener lo que se puede, pero es algo que creo que es una problemática enorme, muy triste, que va a costar mucho levantar, porque lo que poco que se hacía en los barrios con ayuda del Estado o no, con mucho sacrificio militante y pastoral, se fue deteriorando con esto al no tener el contacto cotidiano de la llegada y en la contención emocional, espiritual. No sé si en eso soy, pero es lo que veo. Nos pasa a nosotros que los chicos que estaban estudiando hoy están armados y muy tirados a la violencia. Es muy triste. Y la industria de la construcción es madre industria, y por supuesto, a pesar del avance tecnológico, de la robótica, de la inteligencia artificial, de la cibernética, el arte de construir, que tenemos los trabajadores constructores, es irreemplazable, cosa que no sucede en otras actividades. Por lo tanto, nosotros pensamos que la capacitación, la educación, la formación profesional es un factor fundamental, porque ya ahora no alcanza con decir soy albañil por una cuestión hereditaria, porque mi papá o mi abuelo o mi hermano trabajaba, y ya con eso conozco el oficio. Hoy hay un cambio tecnológico, hay un registro diferente, y aparte hay una formación que es necesaria establecer como una política para que nuestros trabajadores sean competitivos en el sentido de mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones salariales. Durante muchos años, durante muchas décadas, los trabajadores constructores no formamos parte de ninguna base de datos. Es decir, no había ningún registro de nuestra historia laboral. Entonces, hasta ese momento teníamos lo que se llamaba la libreta de fondo de desempleo, ¿no? Y la libreta de fondo de desempleo era prácticamente un instrumento de la empresa. Y cada vez que íbamos a trabajar a algún lugar, a pesar que éramos, supongamos, oficial múltiple o oficial especializado, oficial albañil, el encargado de obra o el capataz decía, bueno, mirá, yo te hago trabajar por lo que vos me decís que sabés, y por unos meses, y después te reconoceré la categoría. Porque no había ninguna base de datos, éramos no estábamos en ningún lado. Bueno, en base a eso, la organización sindical que representa a los trabajadores constructores dijo, bueno, a ver de qué manera podemos diseñar un esquema desde la tecnología digital como para crear, digamos, una tarjeta inteligente que se llama tarjeta Soy Constructor, donde está toda la historia laboral del compañero trabajador o de la compañera trabajadora. Es decir, de esa manera, cuando voy a empezar a trabajar, llevo mi tarjeta, ¿no es cierto?, donde está mi tarjeta de identidad laboral, y eso
cuando me dan el alta, que quiere decir el ingreso a trabajar, eso va a una lectora y en la lectora automáticamente se dispara la información del ingreso como trabajador a la UOCRA, a la obra social que tenemos los trabajadores constructores, que es Construct Salud, ¿no es cierto?, y a la FIP. Por lo tanto, es un instrumento que le da una mejora a lo que significa el trabajo en negro, el trabajo de la informalidad, porque hay una conducta lamentable por parte del sector empresario que le gusta negrear, como se dice, le gusta explotar a nuestros trabajadores. Eso se va terminando a partir justamente de este instrumento digital que hemos diseñado y que nos da la oportunidad, del momento que empezamos a trabajar, de decir, mira, yo soy un oficial especializado, o soy un soldador de alta presión, o soy un plomero, o soy un carpintero, o un armador, y ahí todo está incorporado en esa base de datos que representa la tarjeta. Ahora, también eso no vamos a incorporar, si Dios quiere, dentro de poco tiempo, que en esa tarjeta también va a aparecer la historia clínica del compañero y de toda su familia, como para tener, digamos, un instrumento que dé la contingencia para cuando uno va al especialista porque tiene un problema de salud y automáticamente ahí va a estar en la pantalla todo lo que es la historia, ¿no es cierto?, de salud de ese compañero y de su familia. Y también eso va a dar una oportunidad de bancalizar al trabajador constructor, cosa que hasta el momento los trabajadores constructores y todos los que pertenecíamos a la construcción no teníamos acceso al crédito. ¿Por qué? Porque no estábamos bancalizados. Bueno, en base a esa tarjeta de crédito hemos podido bancalizar esa tarjeta de crédito, no, esa tarjeta de formación profesional y de soy constructor, ha permitido bancalizar al trabajador constructor. Creo que es único en América Latina, tal es así que también esta experiencia, este nuevo estatus laboral que le da al trabajador constructor la oportunidad de ser lo que es y estar orgulloso de su profesión y de su arte de construir, ¿no es cierto?, es único y fue considerado por la OIT en un debate como un hecho innovador que mejora la calidad y el estatuto laboral de los trabajadores constructores. Por lo tanto, nosotros creemos que un sindicato y una organización que representa a los trabajadores no tiene que estar solamente preparado para defender los derechos profesionales del compañero en el lugar de trabajo. Un sindicato debe ser una red social de contención que debe generar un colectivo de respuesta para el trabajador y para su familia. Y por lo tanto, la idea es de que ese compañero comience a formarse, a capacitarse, a reentrenarse, a tener varios oficios dentro de la profesión de constructor y decirle también a sus hijos o a su nieto, a su grupo familiar, bueno, vení, acá hay una fundación de capacitación y formación profesional que te va a dar los contenidos, te va a dar la contundencia de saber defender con orgullo lo que vos representás. Porque no solamente en los cursos de capacitación que da la Fundación de UOCRA le enseña la formación profesional, sino le enseña la autonomía y la definición que debe tener el compañero de defender sus derechos. Porque me parece que esto es fundamental. Es importante que haya una organización sindical porque la verdad, como decimos nosotros, la pelea no es de uno, la pelea es de todos. Y todos somos portadores del reclamo de la justicia social y somos portadores de la verdad en ese derecho que estamos reclamando. Pero en la individualidad somos débiles. En cambio, si todos estamos comprendidos, y creo que esa es la inteligencia del movimiento sindical y de los trabajadores organizados, de constituir, digamos, esa institución para defender al conjunto, al colectivo de los derechos, no solamente del salario, sino de las condiciones dignas del trabajo, en la seguridad e higiene, en cuidar la vida del trabajador, porque ustedes habrán visto que la actitud inescrupulosa a veces del capital y de los desarrolladores inmobiliarios, de los empresarios, hacen de que no pongan todas las contingencias de seguridad para evitar de que el compañero se lastime o pase lo peor que es cuando fallece. Indudablemente la industria de la construcción es una industria de riesgo.
como es la minera, como hay otras actividades, es de riesgo. Por lo tanto, necesitamos jerarquizar la industria de la construcción. Es decir, necesitamos que el empresario que está contratado, que gana una licitación, no solamente piense en lo que va a ganar, sino que tiene una responsabilidad social que tiene que ser solidaria con lo que significa la distribución, como Perón decía, 50-50, de lo que representa, digamos, el arte de construir. Porque en el caso de la construcción, puede estar el terreno, ¿no? Pueden estar los inversores, puede estar la empresa, pero si no estamos los trabajadores constructores, esa obra no se puede hacer. No se puede hacer. Por lo tanto, ese papel y ese gravitante en el ser el centro del desarrollo constructivo que pueda haber, ya sea en un barrio social, de vivienda social, o de cualquier tipo de vivienda o de departamento de alta gama, como se dice, de Puerto Madero o de Rosario y demás, el trabajador juega un papel preponderante. Entonces, en ese papel preponderante decir, bueno, fenómeno, ¿cómo puede ser de que ustedes cada vez tengan más y nosotros tengamos menos? Es decir, esta es una cuestión fundamental. Tiene que haber una definición de inclusión, una definición clara de cómo se distribuye y del papel que juega en el desarrollo económico de un emprendimiento, la oportunidad que tiene el trabajador de mostrar su destreza y su capacidad profesional. Por eso me parece que los trabajadores no somos tontos y sabemos de qué manera organizarnos y sabemos de qué manera hacer valer el peso específico de lo que representa nuestra capacidad y nuestra fortaleza como trabajadores. Así que me parece que el tema de la capacitación y la formación profesional y a su vez la formación sindicalizada en la defensa de los derechos individuales y del colectivo de los trabajadores constructores es fundamental para lograr una sociedad diferente y creemos que en esta oportunidad tenemos que reconstruir un contrato social, porque muy bien este planteo nos surgió aquí en esta charla, pero tiene que ver con el futuro del trabajo futuro. Es decir, la revolución digital cambió nuestras vidas cotidianas. Es una realidad, las cosas más chicas, las cosas más grandes. Y hoy la tecnología, la robótica, la cibernética reemplaza la mano de obra. Ahora, el tema es el contrato social, ¿no es cierto?, que se estableció cuando se discutieron las 8 horas. Había una lógica, había una polinómica era una fórmula que determinaba que con 8 horas de trabajo se estaba dando, ¿no es cierto?, una garantía de justicia social para los trabajadores y las trabajadoras. Pero eso ya no existe, es decir, muchos de los componentes que hacen parte de esa fórmula hoy se han modificado. Hay una nueva realidad, pero no solamente de la pandemia, hay una realidad en el trazado del proceso de la globalización. Entonces, lo que tenemos que plantear los trabajadores es decir, hay que reconstruir un contrato social y tenemos que repartir el trabajo. Hoy en este momento hay que repartir el trabajo. Y quizás lo que antes era 8 horas y ahora, ¿por qué no? Tendríamos que hablar de 5 horas. Bueno, esta es una cuestión que lo dejo aquí, digamos, latente, para que lo sigamos analizando, para que sigamos pensando de que no alcanza solamente con resolver el problema del hoy ahora, sino que también tenemos que estar ocupándonos de los acontecimientos que se producen en esta normalidad y en este voltaje de tecnología digital, de internet y demás, que hacen de que los trabajadores también tengamos una avanzada y un proceso para defender los intereses y los derechos que nos corresponden. Básicamente ratificando lo que planteó Fernanda, en lo que hace a su imposibilidad por allí de contar con los apoyos técnicos necesarios para salir adelante con la infinidad y la multiplicidad de trámites y de tareas que implican resolver la problemática en general. En algunas provincias argentinas alguna experiencia en ese sentido se ha aplicado, en Córdoba, en Entre Ríos particularmente, con algunos colegas hemos compartido experiencias. Una de ellas, como por ejemplo, es
requerir de las organizaciones profesionales. Las organizaciones profesionales tienen mucho que ver con la ingeniería, con la arquitectura, con la construcción, los colegios de arquitectos, los colegios de ingenieros, los colegios de escribanos. En Córdoba particularmente hicimos experiencias muy útiles firmando convenios y acuerdos para que aporten profesionales que dependan o que trabajen en concordancia con la Secretaría de Vivienda de la provincia, en Entre Ríos de igual manera, para que nos otorguen la posibilidad, primero, de costos muy accesibles para una escrituración, o si no, de tareas profesionales como la agrimensura, la arquitectura o la ingeniería, para el control, la inspección, la ejecución de tareas en forma corporativa, y que no nos permitía dotar a las organizaciones sociales o a la construcción de los barrios de una inspección, de una supervisión de obra, que a veces el Estado no podía contratar o que no tenía los recursos o la cantidad de funcionarios necesarios o de empleados necesarios. Me parece que hay que convocar a todas las organizaciones de la sociedad, a todas las organizaciones profesionales que en cada municipio, en cada provincia, en la ciudad autónoma existen, porque este plan requiere de una enorme cantidad de recursos humanos, naturalmente, no solo de agrimensores, ingenieros, arquitectos, escribanos, ambientalistas, y poner en marcha un plan maestro implica naturalmente o fundamentalmente tener buenos y fuertes recursos humanos. Abel planteaba en su pregunta, Abel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Respecto a que a veces en la planificación de los barrios se retiran de las zonas céntricas y quedan un poco aislados, porque se los traslada o se los ubica en lugares más alejados que lo que habitualmente desarrollan su actividad laboral. Era lo que decía el padre, con Monseñor Carrara también, de lo inoportuno que significa radicar del lugar natural de residencia de los barrios populares. En la mayoría de los casos, en un plan que tuvimos en nuestra provincia, que fue una suerte de programa elegido por el Banco Interamericano de Desarrollo para construir viviendas sociales en barrios populares, significó la erradicación en lugares de zona de inundación. Básicamente por eso fue que hubo que erradicarlos. Y utilizamos un modelo que nos dio muchos resultados. Yo se lo comenté a Juan le gustó mucho, que fue proponer, hacer una presentación pública de los distintos lugares, de los distintos barrios, donde iban a estar localizados, y que la propia gente pudiera ir y elegir cuál era su prioridad o cuál era el lugar que le quedaba más apropiado a su condición familiar, al desarrollo de sus tareas, al desarrollo de su actividad. Y cada uno de esos barrios, fueron 17 barrios en total, casi 12.000 viviendas, contaba no solo con un equipamiento comunitario de salud, de educación, la posta policial, sino que si tenían una actividad que se dedicaban a recoger los cartones o a juntar los elementos de desecho, se les preparaban los talleres, se les preparaban los módulos para que pudieran trabajar, para que pudieran guardar y alimentar sus animales, para los que hacían costura, talleres de costura. Es decir, hubo todo un trabajo, inclusive fue elegido como uno de los trabajos mejor calificados a nivel de organizaciones sociales. En general han permanecido muchísimos barrios populares o villas en su lugar de residencia, y se ha penetrado con la infraestructura básica. Ocurre que, y en esto creo que Gerardo vas a coincidir, es muy difícil resolver el problema desde lo local, es muy difícil resolver el problema desde el municipio, solamente de la provincia. Creo que debemos tener en serio un plan maestro nacional que involucre a todas las organizaciones institucionales de la nación, a los municipios, a las provincias, pero que realmente sea generado, planteado, financiado por el Estado Nacional, y que implique un plan de mínimo 10 años, indistintamente del gobierno que nos toque, que no se alteren sus calidades presupuestarias, que no se altere
las unidades de ejecución y que contemple una planificación firme y severa para poder salir adelante naturalmente de esta flagrante situación que estamos viviendo los argentinos. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Gustavo, cerrarías vos la ronda de preguntas y después yo hago un comentario más. Los que padecen la inseguridad, evidentemente, en primer lugar, son los vecinos y vecinas comunes, ¿no? El concepto de inseguridad es un concepto amplio, por lo menos el que creo que es lo más óptimo, ¿no? Mirar. Inseguridad es depender por ahí de un comedor comunitario para comer, ¿no? Que ese comedor por ahí tuvo que cerrar y la familia se queda sin comer. Inseguridad es no tener una vacante escolar, no tener agua potable, bueno, inseguridad en sentido amplio, pero también la inseguridad de la violencia, del robo, son temas de los barrios, evidentemente, y que también en el tiempo de pandemia han recrudecido en algunos lugares. Esto también, y es para pensar, y por ahí Juan nos puede ayudar a pensar, esto también tiene que ver con la reforma de la justicia que hoy está planteando. ¿La pensamos solo en la superestructura nomás o cómo pensamos la reforma de la justicia en la accesibilidad de la justicia en los barrios populares, ¿no? Porque si no se van generando otras leyes paralelas en los barrios de violencias que se generan para con los más pobres, para los más débiles, los más frágiles dentro de los mismos barrios, ¿no? A veces uno ve imágenes de otros países y bueno, y eso no se generó de un momentito para otro, sino que se fue generando en un proceso de leyes paralelas, de estados paralelos dentro de un mismo país. Bueno, eso tiene que ver con la justicia también, con el acceso a la justicia. Por eso es un tema para pensar y para trabajar y para impulsar y para aportar ideas. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno, en concreto, todo lo que hacen las organizaciones sociales de trabajar en prevención es clave, ¿no? Prevención es generar oportunidades concretas, ¿no? Para los niños y adolescentes. Nosotros hablamos de las 3C, ¿no? Capilla, colegio, club. Como corriendo fronteras para llegar a más chicos durante más tiempo posible, con las ofertas más variadas posibles, que se sientan en familia, que se sientan en comunidad y que se los acompañe. Cuando vemos un chico, un muchacho que está en la cárcel y lo vamos a visitar, cuando vemos una piba en la calle en consumo y por ahí prostituyéndose para consumir, lo primero que tenemos que decir es que llegamos tarde, porque no es que no se pueda hacer nada. De hecho, por ejemplo, la familia grande del Hogar de Cristo, de muchas organizaciones como Vientos de Libertad, hacen mucho y mucho bien, pero llegamos tarde en el sentido que hay un montón de sufrimiento que se podría haber evitado. Por consiguiente, todo lo que hagamos de prevención, o sea, de generar espacios sanos y dichosos donde las familias puedan mandar a sus chicos o hacer comunidad en torno a esos espacios, bueno, tenemos que buscarle la vuelta para hacerlos aún en tiempo de pandemia o saliendo en la pospandemia, ¿no? No perder esa dimensión de prevención, acercar oportunidades concretas. Y también el desafío de correr fronteras. Hay pibes que no participan a veces de la catequesis, que no participan del club, que no participan del colegio, que por ahí no participan de la familia grande del Hogar de Cristo. Bueno, no perder el horizonte y buscar el modo también de acercarnos de alguna u otra manera, ¿no? Cada territorio es distinto, cada posibilidad que da el territorio es distinta y también las dificultades que tiene el territorio son distintas. Hay que saberlos leer, saberlos discernirlos comunitariamente y pedir ayuda, porque solo no podemos. Aprender de la experiencia de otros, a veces la podemos replicar en el propio territorio. Pero bueno, sobre todo que estos hechos de inseguridad concretos que algunos están viviendo, bueno, que no nos hagan bajar los brazos, decir que no se puede hacer nada, que no entre la desesperanza en nosotros,
sino, bueno, el deseo de juntarnos más para buscar oportunidades lo más concretas posibles. Pero esto tiene que ver también, y lo planteo como una cuestión, con la reforma de la justicia también, ¿no? Y la accesibilidad concreta de la justicia en los barrios populares. Bueno, muchas gracias a los expositores y expositoras. Muchas gracias a los alumnos, los compañeros y compañeras de todo el país que han participado durante este tiempo. Quisimos reflexionar sobre los procesos de integración urbana, sobre el rol de los movimientos sociales, sindicales, del sector privado y del Estado, para poder realizar ese sueño justo, necesario, de que todos nuestros compañeros, compañeras, vecinos y vecinas tengan agua, luz, cloacas, pero también el respeto que se merecen, y que su aporte a la sociedad, a la comunidad nacional, sea valorado como corresponde. Con esto nos despedimos y dentro de pocos días vamos a tener la segunda clase, charla, conversación de esta cátedra abierta de la Universidad Latinoamericana de las Periferias.